tema que nos convoca es el lenguaje en el cine de terror. Antes vamos a entender cuál es el concepto que vamos a utilizar de lenguaje. El ser humano tiene la facultad de lenguaje, es decir, que genéticamente nace para establecer relaciones con sus congéneres de manera racional. Y esta racionalidad ha hecho que el ser humano, con toda su capacidad creadora, invente unos códigos que son esenciales en su funcionamiento artístico y estético, que es el lenguaje verbal, el lenguaje icónico y el lenguaje musical. Estos tres códigos a lo largo de la historia se han multiplicado de manera bastante amplia para formar todo un vademecum de códigos de los cuales hace uso el ser humano. En cine hay dos códigos bastante diferenciados, pero al mismo tiempo estos se pueden subdividir en varios códigos. Está el lenguaje técnico y está el lenguaje literario. En esta charla vamos a desarrollar las características del lenguaje técnico y lo constituyen fundamentalmente los planos, los ángulos de visión, el punto de vista y los movimientos de cámara. Cada uno de ellos es creado de manera intencional por el director sobre la base de lo que quiere que el espectador entienda. El plano es el que determina qué parte o no se va a mostrar en un cuadro. El plano es una narración muy corta y eventualmente con un significado bastante amplio. Existen varios tipos de planos. Está el plano en detalle, que se utiliza generalmente para mostrar objetos. Está el primerísimo plano, en donde se muestra, por ejemplo, el rostro, los ojos, la boca o las manos. Tenemos el primer plano, en donde se muestra la cabeza con los hombros, por ejemplo, el plano medio corto de los codos hacia arriba, el plano medio, que es de la cintura hacia arriba o de la cintura hacia abajo, el plano americano, que hacían parte de las películas de vaqueros, en donde se muestra de la rodilla hacia arriba y de los codos hacia abajo. El plano entero, que muestra la figura humana de manera completa y está directamente relacionada con el contexto. Está el plano en conjunto, que puede ser un corredor, por ejemplo, con mucha gente o una calle. El plano general, que es exterior, puede ser un barrio o un pueblo, por ejemplo, y un gran plano general que corresponde. Paisaje. El ángulo de visión se refiere a desde dónde se va a mirar a los personajes o a una escena. Entre ellos tenemos diferentes ángulos. Está el cenital, que es una mirada vertical de arriba hacia abajo, y el nadir, que es lo contrario. Se encuentra el picado, que es una visión perpendicular, oblicua si se quiere, de arriba hacia abajo, y su contrario, que es el contrapicado. La visión dorsal se muestra al protagonista de espaldas, le da un toque de misterio, de miedo, como si alguien lo fuese a tocar. La visión de escorzo se refiere a que la cámara está frente de una persona que habla, pero a espaldas de quien lo está escuchando, a unos 45 grados aproximadamente. El perfil, la cámara está al lado del sujeto y trata de mostrar ensimismamiento del personaje, diera la impresión de que algo terrible va a suceder. Tenemos la visión de gusano, en donde la cámara está a ras de piso o al contrario está sobre un hueco, y lo que busca demostrar con esta visión angular es lo grandioso de las cosas que están pasando por allí, o lo pesadas o lo monstruosas. Y finalmente tenemos el ángulo holandés, en donde la cámara está inclinada a unos 45 grados aproximadamente, y cuya intención es comunicar cierta inestabilidad, de igual manera admiración hacia un personaje, ¿no? Es una especie de contrapicado, pero en plano entero. El punto de vista se refiere a cómo el espectador va a vivir la obra, y encontramos los siguientes puntos de vista. El objetival, la cámara se sitúa como si quien se mirase por ella fuese un objeto, o el espectador mirara a la cámara, o lo contrario, o el protagonista mirara al espectador.
El punto de vista subjetivo, la cámara parece el ojo del sujeto, es decir, que se busca hacer que el espectador sea parte de la escena. En las películas de terror es un clásico este tipo de puntos de vista. Tenemos el subjetivo de espionaje, en donde la cámara muestra que alguien está observando a un sujeto desde algún lado, desde algún rincón. Y el punto de vista indirecto, en donde la cámara se observa mediante reflejos al personaje, puede ser en un espejo, puede ser en agua, puede ser en un escaparate. Finalmente tenemos los movimientos de cámara. Son importantes por cuanto pues, es el desplazamiento que se hace, ya sea de manera física u óptica. Es decir, que física, pues hay desplazamiento justamente de la cámara junto con el objeto que se está desplazando, el personaje, u óptica, en el sentido de que la cámara puede estar estática y lo único que hace es girar para mostrar a un determinado personaje. Primero tenemos la cámara en mano, video que más hace creíble una escena, por cuanto la cámara va con el personaje, generalmente la utilizan en los videos domésticos, ¿no? Y pues muestra lo repentino, es decir, el personaje no sabe qué es lo que le va a suceder. Tenemos el paneo descriptivo, que es un movimiento panorámico que nos introduce a un nuevo escenario de la película. Es como si la cámara se ubicara para presentar el nuevo lugar dónde va a llegar exactamente el protagonista. El traveling de descubrimiento, la cámara va detrás del personaje y finalmente descubre algo nuevo que cambia la acción. El traveling de seguimiento, la cámara va detrás del personaje, pero finalmente indica que alguien lo sigue. El traveling de retroceder, la cámara está frente a un sujeto y retrocede porque el sujeto está avanzando de frente. El traveling delante del protagonista, es decir, que el camarógrafo avanza con el personaje que retrocede. El traveling aéreo hoy en día pues se facilita mucho con el asunto de los drones. Desde arriba se persigue o se enfoca al protagonista. Está el traveling circular, que es un movimiento circular en torno a un personaje o en torno a un objeto que generalmente se lo utiliza para ejercer todo el poder de visión que tiene o para cambiar de una época a otra. El TD Cam, en donde la cámara se engancha a la cintura de un sujeto y muestra el cuerpo y el rostro del personaje. El plano en rotación, la cámara se acerca a un sujeto y ésta hace un giro, una especie de Z. Generalmente se lo utiliza para mostrar profundidad de unas escaleras o de un hueco. Los planos especiales. El plano múltiple muestra dos acciones simultáneas para enfatizar contrastes y el de sobreimpresiones, que son imágenes supuestas para mostrar qué está pensando o qué está pensando un personaje en ese momento que está siendo enfocado.